¿Cómo lo grabas? ¿Con qué Lo programa? estoy grabando a través, de hecho, cuando termine la conversación, Pero y podemos acceder a ella y utilizarlas todos durante los próximos 30 días. O sea, durante los dentro próximos de 30 Skype. días. Sí, sí, dentro de Skype. No, Dentro no de sé. Skype. De hecho, lo estoy grabando en Skype. Sí, acá me dice que está grabando, pero no sé cómo hacerlo yo. Después me decís. Bueno, sí, yo también soy un poco neófito. Hacía ya bastante tiempo que Mm, no utilizaba Skype. Suelo usar normalmente Hangouts o Zoom. Lo que pasa sí. es que, bueno, Skype da un nivel de resolución fabuloso y, bueno, supongo que tú estás más acostumbrado. Y, bueno, nosotros damos muchas formaciones online bueno, es uno de los recursos que Claro, utilizamos. Skype. Skype y Zoom y Hangouts. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que acaba prevaleciendo es, por decirlo así, lo más popular. Y bueno, Microsoft se hizo con Skype y ahora pues es un poco como un punto de referencia. Yo lo estoy grabando desde el iPad y la verdad es que, bueno, hemos hecho pruebas, pues yo antes, y bueno, el nivel de fidelidad, pues es un nivel de fidelidad. Qué bueno. Bueno, lo voy a adoptar. Sí, bueno, sí, sí. Yo no sé si tú también darás clases online. No, supongo que no. Muy pocas he dado online. Yo mismo doy clases presenciales y a veces grabo videos y se los paso a los alumnos, pero he, he dado dos cursos online, perdón, sí. Mitad presencial y mitad online con Tucumán hace un par de años, sí. Para Ajá. profesores de secundaria, sí, sí, sí. Y usaba Skype. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, la verdad es que era una conversación que tenía muchas ganas de poder Qué mantener bueno. contigo. Yo procedo de un entorno científico, mi padre era catedrático de biología, mi madre es maestra de física y química. Y bueno, mi padre ya falleció hace bastante. Mi madre, sin embargo, pues continúa, bueno, continúa viva. Y la verdad es que charlamos muchas veces de ciencia, ¿no? Entonces yo he crecido en ese ambiente. Claro, para ellos ya desde el momento en que elegí la rama de humanidades, pues las cosas fueron yendo hacia la sospecha, ¿no? Y paulatinamente, según me fui inclinando hacia este tipo de ciencias que se consideran ciencias esotéricas, porque mi padre, por ejemplo, consideraba una pseudociencia, pues la verdad es que mantuvimos conversaciones durante mucho tiempo, conversaciones en las cuales hicimos un intercambio, creo yo que enormemente fructífero. Y bueno, vi tu charla TEDx, la verdad es que me gustó mucho, en la mayor parte de los puntos estamos de acuerdo, o sea que en ese sentido yo creo que podemos trazar una conversación muy fértil. También sé que no es un ejemplo, no soy un astrólogo en ese aspecto. Muchos astrólogos, pues en el medio en el que yo me desenvuelvo, reaccionan de una manera un tanto, bueno, entre escéptica y furibunda, de acuerdo a ese tipo de argumentaciones. Sobre todo porque buena parte de lo que tú comentabas, pues es que es una cosa que los astrólogos ya descubrimos hace muchísimos siglos. Entonces, bueno, esos factores, pues la verdad es que dieron dentro del medio astrológico pues una especie o causaron una especie de incredulidad de que en realidad no se supiera pues que muchas de las cosas que tú comentabas ya estaban presentes. De hecho, pues fuimos nosotros con esa tradición las que lo atrajeron al ámbito académico. Entonces, bueno, pues yo quería pues era conversar y nada, ver si podíamos crear un ambiente a través del cual también supongo que para los alumnos de epistemología en las universidades o en alguna otra parte, pues yo creo que nuestra conversación puede ser muy fructífera, ¿no? Sí, vos sabés que no sé si te mostré, hay una charla, después de la charla TED publiqué un artículo en una revista argentina Sí, 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 lo leí. y Que después además tuvo réplica. y hay una reacción de una mujer que es astróloga, es Sí, bastante antagonista con mi artículo. ya también hablé con algunos colegas acerca de ese artículo y la verdad es que entiendo que como réplica
no fue por la vía argumental, o sea, que yo hubiera enfocado. O sea, desde mi punto de vista había que hacerlo desde un nivel más riguroso, desde un nivel epistemológico más riguroso. O sea, sobre el entender que no se ha producido como lo que se suele pensar, un auténtico divorcio entre ambas tradiciones, ¿no? Y sobre todo, pues, deslindar un factor muy importante, que yo creo que es decisivo, y que además, pues, también yo creo que es polémico dentro del ámbito de la divulgación científica, la diferencia que hay entre ciencia y técnica. ¿Entre qué? Entre ciencia y técnica, o tecnología, podríamos decir, ¿no? O sea, uno de los puntos a través de los cuales la ciencia se legitima de una manera más drástica y de una manera que más convincente resulta a la sociedad, pues es a través de los indiscutibles logros que ha tenido en el campo de la tecnología, ¿no? Eso es lo que nos ha hecho evolucionar. Y de hecho, tú en la charla TEDx, hacia el final de la conversación, pues dices pues, que evidentemente la astrología no sirve para construir puentes, no sirve para enviar satélites más allá de nuestro sistema solar, ni sirve para todas esas cosas. Y bueno, en realidad es cierto, ¿no? Lo que pasa es que sí las herramientas que ha construido la astrología han dotado a la ciencia moderna de al menos un lenguaje y al menos pues un sustrato que le ha servido a la ciencia precisamente para poder dar esos giros, para poder dar esos impulsos tan decisivos. O sea, buena parte de los padres fundadores de la ciencia moderna fueron astrólogos, y los que no lo fueron estuvieron muy vinculados a la astrología. Entonces, hay que entender, desde mi punto de vista, que la astrología en ese aspecto pues no ha ido nunca a espaldas de la ciencia, sino que ha ido evolucionando con ella. O sea, esa ruptura, en teoría, pues ha venido a producirse únicamente a lo largo de este último siglo, que no ha sido un siglo de popularización de la astrología, pero ha sido desde el punto de vista de los astrólogos tradicionales, de los que seguimos la línea tradicional, ha sido bastante lesivo para nuestra disciplina. Entonces, bueno, creo que ese era uno de los factores que yo quería introducir. O sea, el hecho de que la astrología fue una técnica desarrollada a partir de un momento histórico muy concreto y que a lo largo del tiempo pues se fraguó como una técnica y por lo tanto fue siempre en cierta medida dependiente de los niveles epistémicos que fue construyendo el progreso de la ciencia. Y tampoco es cierto que la astrología sea refractaria a incluir esos descubrimientos. De hecho, yo tengo pues colegas pues que trabajan a partir de una ciencia pues que es moderna en todos los aspectos, incluso en algunos hasta vanguardistas. La ciencia puede llegar a nosotros de una manera mucho más libre y de una manera mucho más fluida. Y bueno, hay buenos astrólogos que son personas científicamente muy solventes. Sí, bueno, de las cosas que decís, yo acotaría un par, ¿no? En primer lugar, la técnica y la ciencia, estoy de acuerdo que son dos cosas distintas, la tecnología y la ciencia. La tecnología existe hace millones de años, la ciencia hace 400. La ciencia en el sentido de Galileo, digamos, ¿no? En el sentido del método científico. Y la técnica, digamos, en algunos lugares se apoya con la ciencia y en otros no, digamos. El fuego es una tecnología, la tecnología básicamente que nos hizo humanos, la rueda es una tecnología, se construían barcos, se construyeron puentes, se construyeron arcos a partir de prueba y error de la tecnología, hasta que en el siglo XVII más o menos aparece un método distinto, digamos, el método de la teoría versus el experimento, y hay muchos avances científicos
tecnológicos, perdón, que se han hecho con, eh, con el modelo científico incorrecto, ¿no? O sea, la máquina a vapor es una máquina que revolucionó parte de la civilización basada en el principio del calórico, ¿no? Y que el Ujú, calórico es una idea que después fue descartada por la ciencia. Los mismos epiciclos de Ptolomeo, que eran la descripción de los movimientos planetarios tomando la Tierra como centro del sistema solar, funcionaba bastante bien. O sea, es un sistema que es una técnica en base a círculos que ruedan un círculo dentro del otro y, ujú. y con 4 epiciclos predecías eclipses, predecías los retrocesos de los planetas, este, siendo que es el modelo, quizá el modelo hoy diríamos incorrecto, ¿no? O sea, la ciencia es otra cosa que la tecnología. Para mí es cierto que la tecnología sobre todo la tecnología moderna, se ha apoyado mucho en los conocimientos científicos, van dialogando uno con otro, pero son dos conceptos, en principio, diferentes, ¿no? Eh, Perdón, que tenía que mirar una cosa. Eh, una cosa es la búsqueda de la utilidad y otra cosa es la búsqueda del sentido, ¿no? Es Sí, decir, sí. ¿no? En eso es una acotación a lo que decía. Y después está el otro tema que tocaste tangencialmente, que a mí me interesa porque eh, se ha usado en varios lugares de refutación a mi charla, ¿no? Que dicho sea de paso, tantas refutaciones de distinto tipo me han hecho pensar algunas cosas eh, de otra índole, ¿no? Que si bien yo la tesis central de mi artículo no la reviso, pero sí reviso el punto de que, bueno, no puedo descalificar a la gente que practica la astrología de ninguna manera, Ujú, porque es una práctica del orden de lo pseudocientífico, en mi opinión, pero también una práctica espiritual como podría ser la contemplación de la naturaleza, que en muchos casos puede traernos paz y puede traernos alivio, sobre todo ante ciertos misterios que, que son incomprensibles, ¿no? Por lo menos hasta ahora. En ese sentido, yo lo vinculo con una actitud religiosa, digamos, ¿no? Más cercana a lo religioso que... Por eso en mi artículo hago la diferencia entre lo que es entre la fe religiosa y lo que, desde mi punto de vista, propone la astrología, que es un método. sí. Entonces, al proponer un método, no es solamente un lenguaje simbólico, como dicen ahí, en algunos casos que dijeron algunos de mis detractores, digamos, pero hago un paréntesis y me gusta este diálogo porque yo lo quería poner en este plano, el diálogo del debate, digamos. Podemos estar en Sí, desacuerdo, pero el hecho de estar en desacuerdo no significa que yo los estoy agrediendo personalmente y que ellos tengan que devolverme los argumentos, agrediéndome a mí, agrediendo a la ciencia como como una empresa que tiene que ver con los europeos blancos, varones, machistas, digamos, ¿no? Digamos, un poco, ¿no? Eh, bueno. o sea, objeción central, perdón, mi objeción Eh, central, sí, no, no, dime, dime. mi objeción central, o sea, es al hecho de, como una varias pseudociencias, de postular un método que tiene valor interpretativo y que a partir de ese método, o que ese método está planteado de tal manera que es digno de ser analizado o validado con las mismas herramientas de la ciencia. O sea, si yo digo, lo he visto en varias charlas de astrología, porque me estudié bastante charlas de astrología y textos de astrología antes de dar mi charla. Eh, Sí, si sos de tal signo y Marte está en retroceso y naciste en tal momento, entonces eso predispone, en cierta manera, tu rol, tu destino, tu actitud, tu predisposición en la vida. ¿Por qué? ¿Y base a qué mecanismo? ¿Y en base a qué estadística? Porque yo podría cambiar, permutar Marte por Venus y por qué razón esa descripción es robusta ante cambiarle el nombre, de cambiar un planeta frente a otro. Eh, sí. ¿En qué se apoya y cómo puedo, si es una afirmación, este, qué herramientas tengo o qué recursos tengo para probarla cierta o probarla falsa? Porque si no tengo ninguna herramienta para probarla cierta o probarla falsa, es de una verdad de otra índole, digamos, ¿no? Que como más cercana a Efectivamente. la fe, digamos. La fe yo no,
a mí una frase que me encanta de Hebreos 11:1, que la cito en el texto, que es: la fe es la evidencia de lo invisible. La digo en castellano traducida de la Biblia claro, de la Biblia del rey de King James, porque en castellano las traducciones que yo tengo la dicen de otra manera, pero en inglés es: faith is the evidence of things invisible, que a mí me encanta como suena, ¿no? Es la evidencia de lo invisible, que es una frase maravillosa, porque entonces en ese caso no necesito evidencia. Claro. Entonces, puedo creer sin evidencia. Si lo ponemos en ese plano, bueno, en ese plano no tenemos nada que debatir, ¿no? Bueno, hay varios puntos en los que no concuerdo. O sea, en primer lugar, que el método científico sea un invento cartesiano, sea un invento del siglo XVII. O sea, el método de inferencia es un método empleado pues desde hace muchísimo más tiempo. De acuerdo. Y desde luego la confrontación con los hechos, me voy a referir a la confrontación empírica de las teorías. En primer lugar, desde muy al principio, pues en el ámbito de la astrología siempre ha existido pues, la tendencia a enunciar hipótesis. De hecho, uno de los textos más importantes de Ptolomeo se titula precisamente así: Hipótesis de los planetas. Bien, una de las cosas estupendas, maravillosas que dice Ptolomeo respecto de la hipótesis que él enuncia, que su interés a la hora de describir los movimientos planetarios no residía en construir un modelo, decía precisamente en crear un reloj cósmico. Entonces, un reloj cósmico. Absolutamente. Entonces, su intención no era hacer una descripción cosmológica del universo. De hecho, ya en esos momentos, Aristarco y otros ya habían enunciado, porque ellos conocían, por ejemplo, aquello que tú comentas, la procesión de los equinoccios, y además pues conocían los ciclos de Mercurio, conocían los ciclos de Venus. Son planetas interiores, son planetas que no se separan más de un número determinado de grados respecto al Sol. Sin embargo, por ejemplo, Marte, Júpiter y Saturno pues sí pueden oponerse directamente. Y en los ciclos de los planetas pues saltaba como una evidencia el hecho de que obviamente la Tierra no se encontraba en el centro, no se encontraba en el centro del cosmos. Pero vos fíjate que una cosa es lo que dice Ptolomeo, que me encanta cómo lo citas, y otra cosa es el uso político religioso que se hace del modelo, ¿no? Bueno, esto es posterior. Aquí estamos hablando de los orígenes, porque en estos momentos nos encontramos, o en esos momentos, nos encontrábamos en una situación en la cual el crear o el consolidar una visión del cosmos, pues tenía unas connotaciones de índole, bueno, tú dices que no son científicas porque la ciencia es un descubrimiento, vamos, es una evolución moderna, o sea, es algo que surge pues con Descartes, surge en esa época. Digamos, estamos más el método hipotético deductivo, digamos. No, vamos a ver el término de deducción, ¿vale? O sea, está en la lógica de Aristóteles, todo lo orgánico aristotélico es la construcción de un aparato de lenguaje formal, ¿vale? Que ha sido la lógica que nosotros hemos estado utilizando, me refiero en las universidades y además aplicada a la ciencia, ¿vale? Hasta bien entrado, diría que incluso el siglo XX, ¿no? Porque las grandes innovaciones en lógica, Frege, Feyerabend, Gödel, todos estos próceres, pues sobre la base aristotélica, ¿vale? Pues construyeron otro tipo de lógica. No se basaba exactamente en la lógica proposicional. Pero que me vengo a referir que el método deductivo-inductivo, pues es un método ya desarrollado en tiempos de los griegos. Y además, pues está perfectamente formalizado. Y Aristóteles es uno de los personajes decisivos a la hora de comprender nuestra técnica, ¿de acuerdo? Y es un fulcro muy poderoso a la hora de establecer un engranaje entre lo que es la ciencia de aquel tiempo y lo que eran pues, las técnicas de los relojes, las técnicas de los relojes cósmicos. Sobre todo hay que entender que la descripción horoscópica, la descripción a través del horóscopo, ¿vale?
es la construcción de un ciclo de muchas esferas planetarias que tienen unos movimientos, que son unos movimientos no regulares, pero predecibles. O sea, en el sentido, no son movimientos como los de los relojes modernos, sino que son bastante más complejos, en el sentido de que son ciclos, bueno, como bien sabes, En que tienen ese sentido estamos de acuerdo. Lo de Ptolomeo es un reloj que sirve para describir el movimiento de los planetas y funciona. Efectivamente. Y además, pues que esos ciclos son unos ciclos que describen no solamente una secuencia medible, sino además una secuencia con unas características cualitativas que tienen unos efectos evidentes, de la misma manera en que la manera en que tenemos de medir el tiempo, pues tiene unos efectos palmarios en nuestra manera de construir nuestro modelo de la realidad. Entonces, sí, repetir, lo puedo decir que la descripción de ese reloj tiene un efecto sobre nuestra manera de escribir la realidad. Desde luego, en el mismo, vamos a ver, a la hora, tú hablabas que en la charla TEX, y la verdad es que es otro de los puntos en los que estaba plenamente de acuerdo contigo, en que decías, indicabas cuando Margarita, por ejemplo, te comentó, pues el tema de la fe y la ciencia, y que la ciencia no tenía fe, tú comentabas, pues que sí, que la ciencia en realidad sí tiene fe en un lenguaje, tiene fe en un lenguaje, es un lenguaje formal, es el lenguaje de las matemáticas. Y ahí, perdón que te interrumpa, mi artículo tiene varios puntos en los que yo hago afirmaciones que son citas específicas a trabajos clásicos y que si alguna vez lo amplío al artículo lo voy a poner. Y en este caso, que el que vos te estás señalando es el trabajo de Wigner, que el tipo es la curiosa aplicabilidad de la matemática en las ciencias duras, en la física. Y Sí. se pregunta, ¿por qué funciona la matemática? Y termina el artículo diciendo que en el fondo es un acto de fe. Eugene Wigner, ¿no? El gran Wigner, ¿no? O sea, bueno, que tal vez tendríamos que decir que hay que modificar un tanto y a lo mejor dar una visión más kierkegaardiana y menos de Hebreos 1.31, aunque la interpretación que yo le doy a esa cita del Antiguo Testamento, no, Hebreos, no, el Nuevo Testamento hebreo. Ajá, es ligeramente diferente. Cuando tú hablas, por Carta, ejemplo, de que la fe es la evidencia de lo invisible, ¿vale? Pues es en realidad confrontación evidente con cosas que no lo son de por sí, con cosas que no son asequibles a la capacidad de formalizar pues, un determinado rango de experiencias, ¿no? En ese sentido, pues Kierkegaard decía que la fe, ¿de acuerdo?, es creer, la fe es creer en lo que uno ve aunque no lo comprenda. En el fondo, la ciencia necesita eso. O sea, la ciencia, para poder falsar, evidentemente, donde tiene que introducir un factor que repristine, que le dé un nuevo significado, a la teoría, pues es necesario que la confronte a través de hechos que no comprende. Y eso es la fe en el sentido kierkegaardiano. O sea, yo tengo que creer en lo que veo, aunque no lo entienda. Y entonces eso pues ya nos vincula a la visión agustiniana, que dice, creo quid absurdum, ¿no? O sea, creo aunque sea absurdo. Porque es un hecho de la experiencia, es un hecho comprobable, es un hecho empírico, ¿no? Y es algo a lo que nos enfrentamos muchas veces los astrólogos, en el sentido de que hay muchas cosas pues, que en un primer momento, desde el ámbito de la astrología, como se estudia en un primer momento, pues no tienen explicación, pero sin embargo son hechos comprobables. pero ¿cuáles son los hechos empíricos de la astrología? Hombre, los hechos empíricos de la astrología, bueno, aparte de que si nosotros describimos un planeta en un signo, de acuerdo del mismo planeta en otro completamente diferente, descubrimos pautas completamente diferentes y que son pautas que se repiten en el sentido de que continuamente se muestran o se reflejan de maneras características, lo que yo comentaba el otro día en un post. O sea, uno de los principales problemas que a nosotros nos llega, por ejemplo, una persona que quiere que le leamos una carta y en la carta, pues, su luna aparece en Acuario, ¿no? Y la carta de otra persona aparece en Escorpio. Entonces nosotros establecemos pues una serie de criterios, una serie de valoraciones
para averiguar qué pauta es la que esa persona muestra a la hora de confrontar lo que representa la luna. Pero, pero ¿por qué los símbolos de la luna, la representación de la luna, el símbolo luna, cuál es la evidencia empírica de que ese símbolo tiene algo que ver o tiene alguna correlación con la vicisitud humana? ¿Cuál es la evidencia empírica de eso? Bueno, el ciclo de la luna es un ciclo de 28 días que está vinculado a muchísimos hechos de la naturaleza. O sea, realmente hay muchísimas influencias. Por ejemplo, tenemos el caso Galileo, que por cierto era astrónomo. El otro día publiqué una fotografía de la Biblioteca de Florencia en donde se ve su propio mapa natal, cómo lo interpretó, cómo lo levantó, ¿vale? Utilizando una carta cuadrada. O sea, él era astrónomo en realidad. Una de las cosas que trato de consolidar y de confrontar es el hecho de que las mareas pues, no se debían al efecto de la luna, sino que se debían al efecto de bamboleo provocado por el propio movimiento de la Tierra. Entonces, bueno, es cierto. O sea, hay un efecto. No, pero perdón, la teoría de las mareas de Galileo es incorrecta, ¿no? Galileo tenía la teoría incorrecta de mareas. Bueno, no es que tuviera la teoría incorrecta, ese efecto se produce. O sea, la cuestión es que no es un efecto lo bastante significativo como para producir lo que nosotros percibimos. Nosotros percibimos que el movimiento de las mareas está muy íntimamente vinculado íntimamente vinculado al ciclo de la luna. No, pero las mareas se entiende, el efecto de marea es un efecto diario que tiene que Sí, ver con la variación de la gravedad, con el hecho de que la Luna está cayendo en caída libre y nosotros estamos cayendo en caída libre respecto del centro de gravedad del sistema Tierra-Luna. sí, Esa caída en caída libre combinada con la rotación hace que la Tierra se estire como un huevo y que haya dos mareas por día. claro. Mientras que Galileo predecía una marea por día en su teoría. Entonces, bueno, en fin, es una teoría física que está muy entendida y por supuesto que esos ciclos de mareas tienen efectos sobre estoy de acuerdo, tienen efectos sobre... Tienen. Hay tablas de marea que gobiernan cómo van los barcos a cada puerto, ¿no? No, y es evidente que si uno quiere aprender a navegar, pues y tiene que guiarse por las estrellas, va a llegar más lejos a donde tenga que llegar utilizando el sistema de Ptolomeo que utilizando el sistema Galileo. Y eso es básicamente por una razón, o sea, es que básicamente por el hecho de que nosotros estamos sobre la Tierra y por lo tanto somos un punto de referencia respecto a las estrellas para podernos ubicar dentro de un espacio y ese espacio es el espacio en el que nos tenemos que desenvolver. Entonces, evidentemente, la efectividad que tiene la manera de describir los movimientos y de localizar dónde nos encontramos en cada momento, hasta el descubrimiento de los GPS, o sea, si yo no llevara ningún tipo de Sí, aditamento sí, por supuesto. tecnológico en mi trayectoria, en mi travesía en un barco, necesitaría probablemente pues, un buen repaso de lo que es la técnica que utilizaban los antiguos empleando el modelo. Sí, para las latitudes, ¿no? Para las latitudes hasta el siglo XIX usaban las estrellas, pero el problema era la longitud, que la longitud no te la da la estrella, y para tener longitud buena necesitabas buenos relojes. El problema de Hamilton, ¿no? Claro. Harrison, perdón. Que Sí, había un gran desafío, ¿te acordás? Un desafío en Inglaterra para construir el sí, reloj sí. preciso que no retrase dentro de un barco, porque con un péndulo lo tenés, el Sí, reloj. que además lo mencionas en la charla, creo recordar. No, al reloj de Humberto, Harrison no lo menciono, pero estaría bueno mencionarlo. Lo voy a anotar para la charla ampliada. vale, muy bien, muy bien. Sí, bueno, sí. No, pero quiero decir, si hay un Bueno, efecto... Humberto Eco, por ejemplo, tiene una novela maravillosa que se titula La isla del primo Giorno, en donde habla precisamente Sí, de los primeros relojes precisos que realmente se construyeron. Y bueno, y también tenemos un evento muy importante, un evento arqueológico muy importante, el descubrimiento del mecanismo de la antiquitera, que era
un sistema, era un sistema técnico, un sistema tecnológico, era una preciosa máquina que servía pues, para predecir eclipses, servía para predecir el movimiento de los planetas, servía para construir tablas de efemérides. Hoy sabemos que ese mecanismo tan complejo, que los técnicos modernos todavía están batallando por tratar de saber cómo está construido, pues aportaba unas predicciones muy fiables acerca de cómo se describía la realidad de los planetas, ¿no? La realidad de los astros, en realidad. Pero a mí, todo esto está perfecto en cuanto a la virtud. Sí, no, Los planetas, ahora tenemos grandes descripciones de los planetas, por supuesto, la astrofísica ha llegado a niveles de precisión obscenos ya para los movimientos planetarios, las predicciones de las distintas lunas, de los distintos planetas, pero el punto para mí crucial todavía es que... ¿Qué influencia tiene la luna? ¿Perdón? No, cualquier cosa. La luna puede tener influencia, pero no va a tener una influencia preferencialmente sobre mí que sobre vos. Claro. Va a tener la misma influencia sobre nosotros dos. Es una cosa que yo me esfuerzo continuamente en repetir continuamente. O sea, tu luna, no sé, yo hice tu carta, levanté tu carta, suponiendo que tenías el Saturno en 7, ¿vale? Que probablemente no lo tengas en 7. Pero me referí, daba un ascendente Géminis que me cuadró bastante, pero bueno, en fin. Si tú tienes a la luna en Libra, yo tengo a la luna en Tauro, son dos lunas que no se ven, o sea, son dos lunas que están en una longitud, en un ángulo en el cual no se ven por las cualidades elementales de los signos en los que se encuentra cada uno, ¿vale? La luna tuya y la luna mía es la misma luna. Y el efecto que tiene sobre mí es exactamente el mismo. No va... Dependiendo de la posición que la luna ocupe, desde la manera en que nosotros tenemos de percibirla aquí respecto al Sol y también respecto al resto del planeta. Pero ¿por qué mi luna es distinta de la tuya? O de la luna con un otro planeta. Pues porque está en un punto de un ciclo que es cualitativamente diferente a otro punto. Sí, pero ¿por qué esa distinción tiene que gravita que están en distintos puntos? Seguro que están en distintos puntos. Pero ¿por qué esa diferencia de ubicaciones gravita sobre nuestros destinos? La manera que nosotros tenemos de explicarlo es que la Tierra, que gira alrededor de sí misma, ¿de acuerdo? Es una roca, y en el interior de la roca hay pues un núcleo ferruginoso, un núcleo magnético, un núcleo que al girar la Tierra sobre sí misma genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético se ve influido por el hecho de que la Luna gira alrededor de él a una velocidad de vértigo. El campo magnético de la Tierra no está muy influido por la Luna, pero bueno, supongamos que sí. Ahora, todo eso son hechos físicos que son cuestionables. El campo magnético de la Tierra, que por otro lado también es bastante enigma desde el punto de vista de la física, porque es un mecanismo que no está del todo comprendido, el dínamo ese, el autosostenido que hay adentro de la Tierra. Es un campo magnético porque es bastante estático, no es electromagnético. No veo, creo, no tiene mucho efecto la Luna en ese campo magnético, pero supongamos que lo exista, cosa que dudo mucho. ¿Por qué eso? ¿En base a qué mecanismo? Y en base no solo al mecanismo, sino a la evidencia estadística, ese mecanismo gravita o tiene alguna influencia sobre el destino humano. Ese es el gran punto para mí. El gran punto. Bueno, ¿Cuál es la evidencia y cuál es el modelo teórico detrás? Vamos a ver. La evidencia está, para empezar, en el hecho de que dos personas con la Luna en dos puntos completamente diferentes reaccionan de dos maneras completamente distintas y ambas maneras son predecibles. Eso no es evidencia de eso. Eso es evidencia de que son distintas. Que la diferencia esté correlacionada. Es evidente que cuando yo describo las pautas de una luna fría, húmeda y fija, como por ejemplo una luna en Escorpio, estoy definiendo algo muy diferente a una luna en Acuario que es cálida, húmeda y fija.
Entonces yo a partir de esas características, que son características que están vinculadas a la teoría de las cualidades elementales, que provienen evidentemente del marco explicativo de otro modelo, que era un modelo científico también, ¿vale? El hecho de que la luna se encuentre en ese signo o se encuentre en el otro me permite a mí dar una serie de pautas previas a conocer a la persona. Y luego, cuando se describen esas pautas... ¿De dónde sacaste esas pautas? Bueno, pues básicamente la descripción por las cualidades primarias de cada uno de los signos, ¿vale? O sea, una luna fría es una luna condensada, es una luna concentrada, mientras que una luna cálida es una luna expansiva, es una luna... Pero hay una interpretación... Pero con la contracción y lo que tiene que ver con la expansión, lo que tiene que ver con la contracción y lo que tiene que ver con la expansión, lo que es extrovertido e introvertido, lo que es explícito e implícito, tiene que ver con las características físicas del espacio que atraviesan esos planetas a través de un campo energético, que es el campo energético que nosotros llamamos campo energético lunar. Ese campo pero ahí hay una pero no entiendo de dónde sale esa interpretación. Eso es un uso metafórico. Por ejemplo, con el mismo sentido yo puedo decir, en pintura se habla de colores fríos y colores cálidos, ¿no? Sí. El azul es el color frío y el rojo es el color cálido. Sí. Sin embargo, entonces yo podría decir, sí, pero ¿por qué le llaman frío y cálido? Bueno, porque normalmente la nieve, que es medio azulada, es fría y el hierro caliente es cálido. Sin embargo, si yo lo veo desde el punto de la física, tendría que decir exactamente lo contrario, porque la temperatura de un cuerpo caliente tiene que ver con la longitud de onda, y cuanto más caliente está, más corta es la longitud de onda. De manera que los rojos son los más fríos y los azules son los más calientes. Entonces yo podría usar, entonces ese tipo de lógica de decir que la luna es cálida, no sé por qué la temperatura de la luna se mantiene constante, así que no sé por qué llamarla cálida o fría, pero suponete que a ver, no, como muy bien indicaste, la luna tiene unas características físicas, cada características físicas se mantienen invariables, como nosotros decimos, o sea, por ejemplo, la luna rige sobre el signo de Cáncer, se exalta en Tauro, bien, rige el signo de Cáncer, se exalta en Tauro de las características del planeta que se le atribuyen al planeta, esa frialdad, esa humedad, pues tienen que ver con esos signos. Ahora bien, también hay que explicar, y es un hecho muy importante a la hora de valorar por qué se producen este tipo de diferencias en el movimiento de los planetas al girar pues, en la franja eclíptica, ¿no? O sea, en la franja que se establece pues 8 grados por encima y 8 grados por debajo del Sol, que es un plano en el cual los planetas no salen en ningún momento, los planetas tienen sus propios nodos y los planetas intersectan también su trayectoria. Todo eso es astronomía básica, digamos, y la entendemos bastante bien. Eso todo bien. Sí, los temas de interpretar... Lo que quiero decir es que hay que explicar que la Luna atraviesa una serie de fases y que esa serie de fases son unas fases que ya ha descrito el Sol, o sea, en el sentido de que los signos del zodíaco son la trayectoria del Sol aparente vista desde la Tierra, ¿vale? Con sus respectivos cambios que tienen que ver con los cambios estacionales y que tienen que ver con el hecho de que el Sol, cuando atraviesa esos lugares, pues cambia el clima de la Tierra. O sea, el mando cambia el clima, cambia las estaciones. Sí, las estaciones se deben de... Todo eso es astronomía, digamos. Entendemos por qué hay estaciones, que es un poco lo insinúo, lo digo en la charla, porque el eje de la Tierra está justamente inclinado respecto de la eclíptica, a 24 grados, ahora, y de paso, algo que no dije en la charla, lo de la precisión de los equinoccios, Cáncer y Capricornio son justamente los signos que estaban detrás del Sol en el solsticio de verano y el solsticio de invierno, que es en el momento en el que justamente a 24 grados de latitud el Sol está perfectamente vertical. Por eso, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Ahora, si te fijas ahora en los solsticios de verano y solsticios de invierno, no están Capricornio y Cáncer del otro lado del Sol, por la precisión de los equinoccios, están en Géminis. Ese es un factor de mucha polémica también dentro del ámbito de
de la astrología clásica y de la astrología tradicional. O sea, la diferencia que hay de paradigmas entre la astrología de los sideralistas y la astrología de los tropicalistas. Bueno, pero esto es un comentario astronómico el que hice. Ver, pero aquello sobre lo que quiero incidir es en el hecho de que signos y constelaciones son cosas diferentes. Claro, pero pongámosle que le llamas de otra forma. ¿Cómo le llamas? ¿Signos o constelaciones? Hombre, cuando nos referimos, cuando tú te estás refiriendo a Capricornio, te estás refiriendo a Cáncer, te estás refiriendo a signos solsticiales, te estás refiriendo a lo que los antiguos llamaban la puerta de ingreso al mundo y la puerta de salida al mundo, ¿no? O sea, el punto en el que el Sol, ¿de acuerdo? Pues cambia su dirección, pues en sentido ascendente o en sentido descendente. Eso, y bueno, en el momento de los solsticios, pues en el solsticio de invierno la noche es mucho más larga que el día y cambia en esa dinámica. O sea, le llamamos festividad del solsticio. Eso sí, eso es astronomía. Pero sí. Vale, entonces cuando tú, por ejemplo, decías en la charla, bueno, yo nací con el Sol, en realidad nací con el Sol en Capricornio, pero sin embargo la gente dice que soy de Acuario. Bueno, evidentemente, el Sol está en Capricornio, eso no lo niega nadie. Lo que hay que entender es que no necesariamente tiene por qué coincidir el Sol en su posición respecto a las estrellas fijas a cómo se encuentra el Sol respecto al ciclo estacional. O sea, bueno, pero esa diferencia tiene que ver con mi personal. Porque de cualquier manera, si vos corregís eso, me tenés que explicar por qué el sí. Tiene que ver con el hecho de que el 21 de marzo, las características a lo largo del mes, porque en realidad los signos son los meses, tenemos el mes de Aries, tenemos el mes de Tauro, tenemos el mes de Géminis. O sea, a lo largo de ese proceso, Aries, Tauro, Géminis, tenemos el primer cuadrante y por lo tanto tenemos la primavera, que tiene unas determinadas características, y esas determinadas características tienen que ver con la manera en que la temperatura se difunde a lo largo de un medio, es el medio atmosférico, crea pues, todo lo que nosotros conocemos por las estaciones. Entonces, Aries, el cero de Aries, es el momento, es el cero de Aries, es precisamente ese momento. Es el momento en el que el Sol entra en Aries y es el inicio de la primavera. Pero no es ahora, en el principio de la primavera para nosotros, ¿no? Para Argentina, ¿no? El principio de la primavera no coincide con Aries ahora, ¿no? O sea, no coincide con la constelación de Aries, pero se encuentra en Piscis. Claro. No coincide con la constelación. Hay que tener en cuenta que las constelaciones nosotros las dibujamos en nuestra manera. Sí, pero en el sentido de que las estrellas fijas son para nosotros puntos fiduciarios. Las estrellas fijas tienen mucha importancia dentro de la astrología tradicional, porque son valores de referencia, son factores de referencia. Cuando nosotros hablamos ¿qué son más estrellas fijas? Todas las estrellas son fijas. ¿Cuáles no son fijas? Pues los planetas, precisamente, para los antiguos. Claro. Porque desde el punto de vista de la astrología, para empezar, planetes significa errante. Significa todos los cuerpos errantes, todos los cuerpos celestes que son errantes. Todos se mueven. Pues, bueno, podrían ser los cometas también, ¿no? Sí, es que los cometas también tenían mucha importancia para los antiguos. Cometas también son una especie de planeta, digamos. Es una especie de planeta en órbita alrededor del Sol, así que. Sí. También se consideran. O sea, realmente los planetas tienen una. Vamos a ver, dentro del rango de la astrología antigua también tenían los meteoritos y todo tipo de fenómenos celestes tenían su relevancia. Pero lo que quiero decir es que Aries son los 30 días posteriores, los 30 grados que recorre el Sol, que en realidad no son 30 grados, sino son aproximadamente los 58 y algo, 58 y 51, aproximadamente minutos que recorre cada día, ¿vale? Y esos 30 primeros días definen las características del inicio de la primavera. Las características del inicio de la primavera están vinculadas en todo lo que representa el trayecto al Sol, con la calidez y con la sequedad. Y también con un principio de cardinalidad, porque al haber iniciado la primavera,
La primavera necesita un impulso para imponerse. Podríamos decir que tiene que vencer toda la inercia de todo lo que ha venido de atrás, todo lo que representa el invierno, y se inicia precisamente en ese punto. Se inicia en el punto vernal, en el punto equinoccial. Allí empieza la primavera. Y luego tenemos otra fase, que es la fase de Tauro, en la que las características de la estación se estabilizan. Y luego tenemos la fase de Géminis, que es una fase mutable, en la que las características las características del tiempo, o sea, aquello que nos influye, la climatología, ¿de acuerdo? Se transforma. Esas son todas descripciones meteorológicas que tienen su base científica y tienen su comprensión muy clara, y que tienen muy poco que ver con la ubicación de las estrellas fijas. Nada. No tiene que ver. Vamos a ver, tienen que ver porque en un primer momento nosotros, bueno, los antiguos ubicaron la posición o se sirvieron para ubicar la posición de los planetas y establecer el rango de esas diferentes fases solares en base a lo que era el firmamento, en base a lo que eran las estrellas fijas. Pero luego con posterioridad pues se descubre el inicio de la primavera es el 0 de Aries, el inicio del verano es el 0 de Cáncer, el inicio del otoño es el 0 de Libra, el inicio del invierno es el 0 de Capricornio. Por lo cual, si tú naces en el primer mes del invierno, naces en Capricornio, en el signo. Ahora bien, el planeta se encuentra en Sagitario. Sí, pero todas esas son descripciones del... Las características de aquella fase por la que pasa el Sol son unas características que se describen físicamente a través de las 4 cualidades primarias: la calidez, la humedad, la sequedad, la calidez, la humedad, la sequedad y la frialdad, ¿vale? Que tienen que ver, pues, la manera en que bueno, también tienen que ver con los diferentes estados de la materia. Cuando nos referimos, pues, al estado sólido, nos estamos refiriendo a la Tierra. En realidad nos estamos refiriendo, cuando nos hablamos en términos astrológicos de la solidez, nos referimos a la Tierra. Y cuando nos estamos refiriendo al estado líquido, pues nos estamos refiriendo a lo húmedo. Y cuando nos referimos al estado gaseoso, pues nos estamos refiriendo al aire como elemento, ¿no? Y tiene unas cualidades primarias que fueron descritas pues ya por Aristóteles, ¿vale? Y cuando nos referimos al fuego, pues nos estamos refiriendo al estado plasmático, en el cual pues los átomos pues, se mueven de maneras diferentes, y al moverse de maneras diferentes en rangos de frecuencia distintos, manifiestan cualidades diferentes. Entonces, el predominio que se da en el ámbito de la atmósfera, el campo atmosférico definido alrededor de la Tierra, con unos diferentes rangos. Tenemos la Tierra en el centro, tenemos el agua recubriendo la Tierra, tenemos el aire por encima de la Tierra, y finalmente tenemos un nivel ionizado, un nivel en el cual los átomos se mueven de manera mucho más libre, que es el ámbito de la atmósfera, colocado más allá del nivel del... Todas estas hasta ahora son todas descripciones físicas de hechos reales, pero de ahí a de qué manera uno interpreta eso como símbolos de cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento y nuestro destino. Eso lo que define es que el Sol, en su progreso, influye sobre las características de cada una de las fases estacionales. El Sol, por supuesto, las estaciones existen, eso no hay duda. Vale, la luz se filtra a través de un medio húmedo, y a través de ese medio húmedo pues favorece la vida. Y eso es lo que representa, pues, por un lado, la calidez y la humedad, que es lo que nosotros denominamos como factor que determina la proliferación de la vida, o la facilidad para que la vida prolifere. Y también tenemos los dos factores opuestos, que son la frialdad y la sequedad, que son contrarios a la vida. ¿Vale? Son contrarios a la vida en el sentido de que no la favorecen, como la calidez y la humedad. Entonces, calidez definida subjetivamente, porque hay que decir que la calidez tiene que ver con cierto rango de temperatura, porque lo que es cálido para vos no es cálido para otros. Pero bueno, para los humanos, digamos. Pero en general, sí. Además, nosotros solemos decir que el Sol es maléfico. ¿Por qué? Porque el rango de temperatura al que se tiene que enfrentar un planeta cuando entra dentro de su área de influencia
lo quema totalmente. Quema totalmente la influencia del planeta debido a que nosotros lo contemplamos bajo los rayos del Sol, como se denomina. O sea, Pero usted dice que es maléfico el Sol, para mí es súper benéfico. Sin el Sol no existiría. No, lo es en sí. O sea, es la fuente de vida, es la fuente de luz. ¿De acuerdo? De vida. Es una fuente de luz que solamente puede producir vida, ¿de acuerdo? Y estimulando un medio, es un medio húmedo, ¿de acuerdo? Entonces, que en ese medio húmedo la luz del Sol puede crear las condiciones para que la vida se produzca. Eso está, bueno, dentro de la teoría de los, que está dentro de la teoría de los temperamentos, también está dentro de la cosmología aristotélica. Bueno, eso es parte de la ciencia, digamos. Esa es una afirmación completamente verificada por la ciencia, digamos, que necesitamos temperatura y que necesitamos agua, eso es un hecho establecido. Bueno. Para la vida humana, la vida terrestre, no humana, la vida terrestre. Podría haber formas de vida que no requieran esa entonces tenemos que las fases del Sol en determinados espacios ubicables en el cielo, establecidos conforme a una regla que es perfectamente regular, la regla de los signos, los 12 signos, ¿vale? Pues marcan que cuando el Sol atraviesa ese lugar se da una serie de eventos en la Tierra, una serie de eventos que tienen que ver con las estaciones, y que tienen que ver con el crecimiento, y que tienen que ver pues, con todo lo que está vinculado a la vida. Pero si las constelaciones yo las sacara, las cambiara de lugar, los ciclos seguirían, los ciclos de la vida, y porque la órbita de la Tierra alrededor del Sol, lo único que determina las estaciones es el ángulo que tiene el eje de la Tierra con respecto a la eclíptica. Todas esas estaciones dependen de la posición de la Tierra respecto del Sol en digamos, en el ángulo que tiene. Si tuviese vertical, perpendicular no habría estaciones, digamos, habría 12 horas todos los días y 12 horas de noche en todos los puntos del planeta. Pero bueno, lo que determinó la evolución de cósmica es que el ángulo se clavó en 24 grados aproximadamente, y eso es lo que determina las estaciones. La ubicación de las estrellas fijas no tiene nada que ver con esto. Simplemente son unos puntos que están ahí y que nos sirven para cronometrar, como decís vos. Pero ahora, que coincide, ¿no? Bueno, primero hay que hacer una salvedad en toda esta cuestión. O sea, el hecho de que el tiempo tiene una influencia por el mero hecho de ser medido y por el mero hecho de que nosotros pautamos nuestra vida en función de esos ritmos y en función de los calendarios que creamos. Y los calendarios que creamos pues guardan relación con las estrellas fijas, en el sentido de que se establecieron a partir de las estrellas fijas, y no solamente a partir de las estrellas fijas, sino además también el mes es el ciclo de la luna. Claro, pero que un reloj mida el tiempo no quiere decir que si yo destruyo el reloj se destruye el tiempo. El reloj es simplemente una herramienta que en algún momento, si se le acaba la batería a mi reloj, el tiempo sigue existiendo. O sea que el reloj no determina el funcionamiento del tiempo. El reloj es una manera de medirlo. La ubicación de las estrellas era una manera de medirlo, pero bueno, la gravitación que tiene ese reloj sobre los ciclos de las estaciones y el comportamiento humano es nula. Bueno, si tú consideras que la manera en que... No, si tú consideras que el hecho de estar en verano para las personas no tiene ninguna influencia diferente al que tiene el estar en invierno... No, eso es un hecho. Pero eso no tiene nada que ver con la estrella. Eso tiene consideras que a partir de lo sabemos perfectamente que los ciclos de luz determinan pues, nuestros ritmos circadianos. Por supuesto, pero por supuesto, eso tiene que ver con la Tierra girando alrededor del Sol, no con las estrellas. No tiene absolutamente nada que ver con las estrellas. Estamos hablando de los signos, y ya hemos comentado, y ya he dicho, de acuerdo, que los signos tienen que ver con... Hay un error de lógica, que me parece que estamos, o si entendí bien, o sea, por un lado está la Tierra que gira alrededor del Sol, el ángulo de la Tierra con respecto a la órbita de la eclíptica, o sea, con respecto al plano de giro. Ese sistema Tierra-Sol, por sí solo, determina las estaciones en la Tierra. En el pasado yo puedo haber usado las constelaciones para medir ese momento, para establecer mi coordenada. Pero una vez que pero eso no quiere decir que la posición de la estrella gravite sobre
la existencia misma de las estaciones, que por supuesto gravitan sobre el comportamiento de los organismos vivos. Pero la relación causal que hay entre la existencia de las estaciones y la presencia de esos puntos que se usaron para medir el momento en que esas estaciones existen es cero. O sea, es como decir que el reloj que yo uso para medir mi tiempo es el que determina mi tiempo. Eso no es así. A ver, no, desde luego que no es así. Es bueno, que tampoco estoy diciendo eso. Okay. A ver, el tiempo es la manera que nosotros tenemos, es una manera que nosotros tenemos de organizar la realidad. En realidad, el tiempo es una proyección de nuestra manera de confrontar la percepción de las cosas. Muy bien. Si nosotros carecíamos de referencias temporales o carecíamos de referencias espaciales, no seríamos capaces de establecer ningún rango de causalidad. Significa, por lo tanto, que el tiempo es la manera en que nosotros tenemos de organizar los hechos. Bien. El tiempo, nosotros pues lo medimos a través de diversos ciclos. Todos los ciclos están vinculados con los ciclos de la Luna, con los ciclos del Sol, con los ciclos de Mercurio, con los ciclos de Venus, con los ciclos de Marte, con los ciclos de Saturno. Y muchas otras cosas más que hemos inventado ahora para medir el tiempo con altísima precisión, los relojes atómicos. Nosotros somos de una determinada manera, nuestro entendimiento funciona de una determinada manera y por lo tanto nos representamos la realidad de una manera determinada. Y esa representación de la realidad, en el fondo, es la mejor manera de manifestar quiénes somos. Con lo cual, lo que ocurre dentro de un rango de regularidad dentro de ese sistema, en el fondo está expresando las regularidades de la persona que intenta comprender ese sistema. No sé si lo he explicado. Bueno, pero eso es en parte así, porque los relojes atómicos existen. Y los relojes atómicos miden el tiempo y del GPS que nos permite ubicarnos independientemente de nuestra percepción de ese tiempo. O sea, son instancias en las que el objeto existe más allá de nuestra percepción. Lo que quiero decir es que nosotros empleamos relojes atómicos y son significativos en la medida en que el tiempo que miden se corresponde con las categorías del entendimiento que tenemos para comprender la realidad. Sí, estamos definiendo lo que entendemos por tiempo, ok. Entonces, como el tiempo está vinculado a determinados ciclos, y esos ciclos son ciclos naturales, también hay una cosa muy importante que hay que decir. O sea, la ciencia, que llama ciencia nacida en el siglo XVII, que igual salió como Atenea en fin, que salió así como de la nada. Bueno, pues no. Desde mi punto de vista no es así. Desde mi punto de vista, para empezar, todos los sistemas que utiliza la ciencia y que se llamaban método científico ya existían, además perfectamente. De alguna manera sí. Incluso con muchísima más precisión epistemológica, pues sin ir más lejos en Aristóteles, pero bastante antes. O sea, yo no creo que Platón fracasara en sus diálogos a la hora de aplicar el principio de inducción y de deducción. Lo hacía con extraordinaria solvencia y sobre todo lo aplicaba sobre los hechos y sobre la experiencia y confrontaba desde luego sus hipótesis con la realidad y construía teorías de manera tan brillante o incluso más que Schrödinger o que Einstein o que cualquier otro. Eso es cuestionable, pero no me detendría ahí porque... Vale, no, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos unas categorías para comprender la realidad. Esas categorías que tenemos para comprender la realidad las proyectamos porque para nosotros es relevante, percibimos aquello que para nosotros es significativo. Con lo cual, nuestra visión del cosmos está impregnada de las categorías que nosotros empleamos para comprenderlo. Entonces, ese factor es un factor importante a la hora de tener en cuenta cómo puede influir un elemento de la realidad que esté vinculado a los ciclos y a las progresiones en el cosmos, ¿vale? Vinculados a los planetas, en el sentido de que podemos percibir en esos planetas la conexión regular entre su movimiento y nuestra manera de entender la realidad. Ahí está el punto, para mí esa es la falacia crucial, porque la regularidad no implica causa. O sea, el hecho de que haya una regularidad en los planetas y de que haya cierta regularidad en nuestro comportamiento no quiere decir que en nuestro
nuestro destino, nuestro comportamiento, nuestras vicisitudes estén determinadas porque puede haber otras regularidades que ocurren. Yo puedo, como te digo, puedo tener un reloj que retrasa y eso no quiere decir que mi vida va a estar retrasada, porque o que el reloj que mide mi tiempo también se comporta de manera regular, pero eso no quiere decir que el reloj esté determinando mi comportamiento. O sea, hay ciertas regularidades, por supuesto, porque hay ciclos y hay movimientos elípticos, etcétera, que existen en el sistema planetario, que los tenemos bastante entendidos, ¿no? Y que cada vez los refinamos más. Ahora, que esas regularidades uno le atribuye a conexión de alguna manera. Nuestras propias regularidades internas. Nuestras propias regularidades, eso es. Si por ejemplo mi amígdala genera en función de los ciclos circadianos una serie de hormonas que hacen que yo, por ejemplo, por la mañana me sienta eufórico y sin embargo por la tarde me sienta de otra manera, porque tengo un reloj interno que está vinculado a los ciclos de día y noche, significa que el movimiento del Sol está sincronizado. Significa el movimiento del Sol está sincronizado con la secreción de sustancias de la mitad. Totalmente de acuerdo, el ciclo circadiano sí, pero el movimiento de Neptuno no tiene nada que ver con ningún ciclo tuyo. No. El movimiento de Marte no tiene que ver yo soy astrólogo tradicional, yo Neptuno en este plano no lo considero. O Plutón, o Neptuno, Marte, Mercurio, ninguno de esos planetas tiene ningún ciclo que afecte tu vida. Digamos, el ciclo circadiano es un ciclo muy claro que está establecido porque es el ciclo del día, digamos. A ver, circadía. El ritmo circadiano tiene que ver con el Sol. Pero bueno, también tenemos un ritmo, establecido, por la Luna. ¿Cuál? El de las mareas. El del mes. Y el de las mareas también, el diario. Sí. Bueno, no solamente el de las mareas, o sea, podemos decir que la Luna influye en el medio acuático. ¿Esas son las mareas? Bueno, ¿las mareas de quién? Las mareas de la Luna sobre la Tierra. Que siempre con la Luna, las mareas de mi señora, que siempre con la Luna llena menstrua. Eso no hay correlación con eso. No la hay, pero evidentemente. Por ahí a tu mujer le corresponde una, pero si vos te vas en la... Puede haber una... Sería muy extraño que todas las mujeres se menstruen en luna llena, ¿no? No, es que cada una lo hace según su propio ciclo. Y bueno, no tiene nada que ver con la luna. Uno de los factores maravillosos de la astrología es que precisamente tiene pautas para establecer realmente cuándo tiende una mujer a menstruar y en qué fase, en función de cómo se encontraba la luna en su momento de nacimiento. Claro. Entonces, esa es una afirmación muy fuerte que yo creo que es digna de ser estudiada por la estadística y no he visto ningún estudio que me muestre realmente porque es una afirmación categórica, digamos. La fecha del momento de nacimiento tiene que ver con el momento de menstruación. Es que te sorprendería. Esto quiero ver que me muestre la estadística que muestra eso como algo... Te sorprendería la cantidad de hechos rotundos de la astrología que podrían ser falsados. Es más, te voy a decir, la posibilidad de falsación de la inmensa mayor parte de los enunciados básicos de la astrología podrían ser falsados porque son tan concretos en la manera que tienden a predecir. Exacto, y yo quiero ver las... Si no se produjeran... Bueno, entonces mostrame datos de mujeres, de fechas de menstruación de mujeres, porque las fechas de menstruaciones cambian porque también se sincronizan las mujeres con a veces y trabajan. Eso está muy bien entendido, o sea, las feromonas. Pero entonces en los ciclos, yo quiero que me muestres datos de momentos de nacimiento respecto de la posición de la luna y momentos de menstruación de mujeres. Y después te quiero doble ciego y después quiero mostrarte una población de mujeres y que vos me digas a qué hora nacieron. Porque también tiene que ir en las dos direcciones para que sea un dato válido desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? No creo algo. Vamos a ver. Si lo vamos a pensar desde la ciencia, si lo vamos a pensar de otro lado, no. No, hombre, desde el punto de la ciencia, donde tenemos precisamente que confrontar que esos hechos se producen. Estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que buscar datos, entonces, si estamos desde el mismo lado. Bien.
Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la fecha, o sea, de la hora concreta, para nosotros, por ejemplo, determinar la hora concreta de nacimiento de una persona con hora, minuto y segundo es básico, porque determina el punto ascendente, determina el grado del punto ascendente en el que una persona, ¿Y por qué el ascendente va a tener que ver desde qué modelo científico o desde qué punto, por qué mecanismo el grado de minuto de segundo en que la persona nace, que es un momento arbitrario, porque es el momento que sale del vientre, qué es lo que pasa en el momento de salir del vientre desde el punto de vista físico que no existía dentro del vientre, que puede tardar un segundo más el obstetra en sacar, el obstetra más o menos. Lo has sugerido tú mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos Un buen obstetra te hacen hacer 3 segundos antes, otro te hace así 5 segundos después. O sea que depende del obstetra también. Claro que depende del obstetra. Okay. Que es un problema que nosotros tenemos, por ejemplo, para... O sea que tu destino puede estar determinado porque el de obstetra espere un poco o espere menos o más. Porque el obstetra va a determinar tu momento, tu segundo de nacimiento. Por desgracia. Dependemos del obstetra, nuestro destino depende del obstetra. Como mi destino también depende de que yo ahora salga por la calle, depende de un tiesto que me caiga a la cabeza. No, pero en conexión con los astros me estás diciendo. No, en conexión con los astros. Entonces, en el sentido de que los eventos que van ocurriendo a lo largo de nuestra vida están vinculados a determinados ciclos, como estábamos diciendo, y esos ciclos, de acuerdo, favorecen el que nos pasen determinadas cosas o nos pasen otras completamente diferentes. La diferencia que hay, de acuerdo, de 4 minutos en el nacimiento, en técnicas predictivas astrológicas, representan la diferencia aproximadamente un año. En el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo que predecir pues, un evento, un cambio de trabajo, un viaje, ¿vale? El hecho de que esa persona haya nacido una diferencia de 4 minutos me dispara el rango de predicción un año. Con lo cual yo necesito una rectificación de la carta para saber el momento exacto en el que esa persona nació. Y cuando me estoy refiriendo al momento exacto en el que esa persona nació, me refiero. Ahora, ¿y en base a qué evidencia? ¿Y en base a qué evidencia? Permíteme, Alberto. La técnica de rectificación sí que se basa totalmente en la evidencia. Se basa totalmente en la evidencia. ¿En qué evidencia? En el sentido de, si por ejemplo tú me dices, yo nací a las 4 de mediodía, ¿vale? Perdón, a las 4 de la tarde. Yo nací a las 4 de la tarde. Bueno, para mí eso no es válido. No me permite levantar una carta en condiciones. Yo necesito saber exactamente si naciste a las 4 y 20, a las 4 y 4. ¿Qué cambia entre las 4 y 20 y las 4 y cuarto? Lo que cambia es el grado en el ascendente y cambia ¿En base a qué decís ese cambio? En base a los ciclos de los planetas. Pero si los planetas no tienen nada que ver con, no hay ninguna influencia de los planetas sobre nosotros. No hay ningún mecanismo que haga medible, porque estamos hablando de evidencia, ni de estadístico, en el que ningún planeta gravite sobre todos estos ciclos que estuviste hablando, gravitar. Influya sobre los ciclos de eso que vos hiciste mucho énfasis en los ciclos de la Luna, que tienen que ver con las mareas, y los ciclos del Sol, que tienen que ver con las estaciones. De ahí no hay ningún ciclo en la Tierra que haya sido detectado que tenga que ver con los ciclos planetarios. Pero no directamente, no, vamos a ver. O sea, es un factor de los que me llaman muy poderosamente la atención. O sea, por ejemplo, una de las cosas que indicas en la charla. Dices, por ejemplo, la Luna respecto al obelisco, ¿vale? Bueno, pues evidentemente, la manera del influjo gravitatorio, ¿vale? Sí. Es diferencial, ¿vale? O sea, incluye el obelisco que tengo al lado, que la Luna que se encuentra a 300.000 kilómetros, ¿vale? Bien. Un tipo de influencia no es un tipo de influencia gravitatoria. La influencia gravitatoria de la Luna es cierta, pero es chiquita, sobre nuestro cuerpo, digamos. No, yo no digo, bueno, claro, pero vamos a ver. Lo que quiero decir, por ejemplo, es que si yo cojo los átomos de mi cuerpo
la distancia proporcional que hay respecto a la masa del átomo entre dos átomos de mi cuerpo es 10 a la 13 mayor que la distancia que hay entre yo y Júpiter. ¿10 a la ¿Es 13? relación? Ah, sí, puede ser. Sí. Sí, mucho mayor, sí. Entonces, la influencia gravitacional de un átomo respecto al otro átomo es del orden de 10 a la menos 13, ¿de acuerdo? Respecto a la influencia que tiene, proporcionalmente a mi tamaño y condición, la que hay entre el lugar donde yo me encuentro y Júpiter. O sea, de acuerdo. O sea, tu Y no computador... se puede decir, Alberto, que dos átomos que están dentro de mi cuerpo, además contiguos, no se influyen para nada. Ah, por supuesto que se influye, si no, no existiríamos. Efectivamente. Lo que quiere decir, por lo tanto, que la influencia gravitacional es una influencia gravitacional que no es decisiva a la hora de interpretar la posible influencia que tenga Júpiter respecto de nosotros. Claro. En el sentido de que puede haber, de acuerdo, un rango de correspondencia entre el ciclo de Júpiter y el ciclo de la Tierra, probablemente no a través de su influencia directa, sino a través de la influencia que Júpiter tiene por girar alrededor del Sol. Tú también comentabas, o sea, hasta hace poco no sabíamos que existían planetas extrasolares. Bien, en el año 1986 descubrimos el primero. Y desde el año 1986 han empezado a salir planetas por todas partes y los encontramos en todos los lugares. Bien, ¿en qué nos basamos para poder encontrar esos planetas? Nos basamos no en que los veamos directamente, sino en que vemos cómo esos planetas influyen en su correspondiente estrella. Con lo cual podemos decir que por el rango de oscilación... Algunos que pasan encima y bloquean la luz, ¿no? También. O también, ese también es otro factor. Pero uno de los factores que a mí más me interesan, uno de los factores que a mí más poderosamente me llama la atención, es que por muy lejos que se encuentren los planetas respecto de la estrella, el movimiento de los planetas influye en el Sol. Entonces, al influir en las condiciones del Sol, y al ser el Sol un elemento que de alguna manera influye decisivamente en los planetas habitados y los planetas donde... Y de hecho, Albert, el Júpiter influye sobre nuestro Sol. O sea, Júpiter es tan pesado que, o sea, el centro de gravedad Júpiter-Sol está un poco fuera del centro del Sol, o sea que de una forma, digamos, Júpiter influye sobre el Sol. O sea, lo que vos estás diciendo, Júpiter influye sobre el Sol influye sobre la Tierra, por lo tanto Júpiter influye sobre la Tierra. Es que no solamente es eso, es que no solamente es la influencia física que tiene Júpiter respecto al Sol, es el hecho de que Júpiter, de acuerdo, tarda en dar una vuelta, en la eclíptica, ¿vale? 12 años. De los nuestros. 12 años de los nuestros, claro, evidentemente, tomando desde el punto de vista antropocéntrico, que en el fondo es el punto de vista de la ciencia moderna, porque quizás no pone al hombre en el centro del cosmos, pero pone cada punto como punto a partir del cual se expande todo lo demás. O sea, sí. Todo es centro en la medida en que lo tomamos como punto de referencia. Eso que tú, por ejemplo, dices en las charlas TEDx, y lo expresas y me parece muy elocuente y que me parece muy correcto y me parece fantástico. Muchas gracias por haberla escuchado. La verdad que hago un paréntesis y te quiero agradecer profusamente por haberlo escuchado con tanto detalle, porque nadie la leyó, nadie la escuchó con tanto detalle y prestó tanto atención a cada una de las cosas que dije. Si bien estamos en desacuerdo en varios puntos, me parece que estamos en desacuerdo con estamos de acuerdo con estar en desacuerdo en ciertos puntos. Y me parece que es un diálogo que me parece resulta imposible tener con argentinos, te digo. Es imposible tener este diálogo, y que espero que no sea el último, porque hay un punto crucial. Bueno, cierro paréntesis, seguí. Bueno, a ver, que el movimiento de Júpiter, o sea, Júpiter tarda, como estaba comentando, 12 años en girar alrededor. Girar alrededor de nosotros. El año de Júpiter es 12 veces más largo que el nuestro, estás diciendo. Sí. Y curiosamente el de Saturno es 28 años, 27, 28 años. Es el ciclo de la luna progresada, que nosotros llamamos la luna en su progresión simbólica. Bueno, eso es la ley de Kepler, ¿no?
Pero Sí, bueno. sí, conspicuo astrólogo que además fue quien definió los aspectos keplerianos, que son los que Pero utilizan muchos de los tengo que modernos. agregar, ya que lo mencionas, tengo que agregar que Kepler gradualmente durante su vida se fue separando de la astrología a medida que fue encontrando No me pero que extraña, era porque en astrólogo. realidad, no me extraña, porque en realidad los aspectos keplerianos fueron desde el momento en que él inició, pues, que los describió, ¿vale? Uno de los caballos de batalla, porque claro, es que dentro de la astrología hay muchas corrientes y dentro de la astrología hay gente pues, que toma en consideración las cosas. Vamos a ver las variantes numerológicas y los aspectos numerológicos vinculados a la geometría de los aspectos es, en el ámbito de la astrología, un fuerte caballo de batalla. O sea, es una cosa con la que yo he hablado de muchos astrólogos. Yo utilizo los aspectos clásicos, pero hay quien usa los aspectos keplerianos. Kepler fue astrólogo, hasta donde yo lo sé. De hecho, él sí descubrió la diferente velocidad y el hecho de que los planetas ocuparan un foco en su respectiva órbita alrededor del Sol fue precisamente para tratar de resolver el problema tomando en cuenta el sistema geocéntrico, perdón, el sistema heliocéntrico, de acuerdo, del que no era capaz de dar cuenta Galileo. No, ¿Vale? Así que, Copérnico. No, bueno, Galileo y Kepler son, bueno, no se citan uno al otro, pero Newton es el que se basa más en Kepler, sí. pero que lo que quiere decir, bueno, también astrólogo. Tenemos, yo también astrólogo, pero no solamente eso. Cuando estamos hablando del cálculo infinitesimal, el cálculo infinitesimal desarrollado por Leibniz y desarrollado por Newton, fue desarrollado para resolver una cuestión que tenía que ver por parte de Leibniz con el problema de la mónada. ¿Con el problema de qué? De No, de la la mónada. Sí, 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 sí. De la mónada. Sí, El problema de la mónada, en el sí, fondo, es un problema astrológico. Es el sí, problema de decir, cada individuo es un centro y respecto de ese centro, pues el cosmos sí. se ubica de una determinada manera y cada una de esas mónadas es un reflejo de la totalidad. Sí, no, la visión que se tenía, Kepler, Newton también era El cálculo, alquimista. el cálculo infinitesimal, que es uno de los grandes, no sé, uno de los unas grandes conquistas de la matemática moderna, ¿vale? El cálculo infinitesimal fue creado por astrólogos para resolver un problema astrológico, el problema de la velocidad de los planetas. En el caso de Leibniz, en el caso de Newton no, que lo hacen simultáneamente. Pero eso no es un argumento a favor de la astrología en sí mismo. No, Porque no, no es un argumento. No es un argumento en favor de la astrología, pero lo que te decía al Newton principio es era alquimista también. Hoy sabemos que la alquimia no funciona. Y él dedicó muchísimo hoy, tiempo en la alquimia, tal como la entendía en ese momento y tal como entendía el modelo estelar en ese momento, el modelo cósmico en ese momento. bueno, Y yo pienso que de ese contexto es completamente... pero no lo podemos, criticaría ni a Newton ni a Galileo ni a Kepler por ser astrólogos, porque era otro momento donde estábamos recién empezando a entender que había objetos la lógica del movimiento planetario, la lógica de las iguales áreas en iguales tiempos, la ley del cuadrado cúbico, de los tiempos versus los tamaños de las órbitas. O sea que era un momento en el que recién se estaba empezando a dar un sentido. Kepler era profundamente numerológico también. O sea, y hoy, digamos, es una numerología que no la encontramos, no la toleraríamos, no la aceptaríamos como aceptamos sus leyes. O sea, de los cuerpos... va muy bien, perfecto, pues entonces no son científicos. Ellos son completamente científicos. Lo que pasa es que un científico haya hecho afirmaciones no científicas no convierte a sus afirmaciones. ¿Qué es lo que es él? No sé, es un juicio sobre la persona. Yo quiero hacer un juicio sobre el corpus de sus ideas, de parte de sus ideas que contribuyó a la formación de la ciencia. Por tener políticas equivocadas también. Y eso no invalida mis posiciones científicas. Yo puedo estar a favor de la esclavitud y estar a favor de la ley y sostener que no moralizamos sobre ciencia, pero no, podríamos decir. pero acá hay una categoría de verdad que le queremos atribuir a ciertas afirmaciones astrológicas en base a
verosimilitud de otras afirmaciones que hicieron esos científicos. O sea, que un científico haya tenido dos ideas, por ejemplo, Galileo tiene, yo hice un artículo de 4 errores que cometió él desde la física, ¿no? Que es uno de las mareas, el otro es la ley de escala, el otro es la ley de la, que después la corrige, pero bueno, él comete la lógica para la caída de los cuerpos, en fin, hay 4 errores científicos que él comete. Eso no lo convierte, eso no invalida sus otras afirmaciones que son correctas. O sea, en el proceso de la búsqueda de la verdad uno se equivoca mucho. O sea, el hecho de que, simplemente quiero decir eso, ¿no? Que el hecho de que Kepler sea astrólogo y que Newton haya sido astrólogo, para mí no es un elemento de un argumento de validez sobre la astrología, sino simplemente me muestra que hay desde mi punto de vista, de que Galileo y Newton estaban equivocados en algunas cosas y en otras cosas no. Ese es mi punto de vista. Bueno, mi punto de vista, ¿no? Aquí hay una falacia flagrante, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, es que pongamos por caso que dentro de 20 años la teoría einsteiniana, teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad restringida, ¿vale? Resulta que estaba equivocada, eso significa que no es una teoría científica. No. Bueno, eso es que es una teoría científica equivocada, simplemente. Bueno, entonces la astrología no deja de ser científica por estar equivocada. Bueno, bueno, es una cuestión del lenguaje, es la teoría incorrecta. No creo que la gravedad. No es una cuestión de lenguaje, porque tú has hablado desde el primer momento que la ciencia es lo que deriva de la aplicación de un método. Si la aplicación de ese método, que sería discutible decir que aplicó el método científico Einstein para iniciar la teoría de la relatividad, porque evidentemente primero enunció su hipótesis, luego construyó una teoría que al cabo de mucho tiempo fue corroborada, en lo que fue corroborada, en otras muchas cosas no. Claro, si tú me dices que el método científico se basa en la comprobación empírica, Einstein no hizo ciencia hasta hace 10 años. No es así. No solamente se basa en la comprobación empírica, sino que se basa en afirmaciones que son contrastables, ¿no? Entonces, si vos, ninguna de esas afirmaciones, equiparar el tipo de afirmaciones de Einstein que fueron hechas con cierta lógica y verificadas por toda una comunidad con datos de precisión increíble, ninguna de esas afirmaciones desde el punto de vista de la astrología tienen un atisbo de comparación. Yo me centraba en la falacia instilada dentro del argumento que me daba. O sea, la aplicación del método científico es lo que hace una teoría, es lo que convierte a una teoría científica. Pues podríamos decir que todas las hipótesis, todas, desde la primera hasta la última, no es científica, pero han sido corroboradas por los hechos. De hecho, cuando una hipótesis es corroborada por los hechos, deja de ser una hipótesis. Puede pasar a ser una teoría. Y una teoría pues, puede pasar incluso a ser una ley. Eso significa que hasta que no cumple todo el rango de lo que es el protocolo del método científico no científico. No, pero yo estaba hablando en ese momento, antes de hablar de la epistemología de las teorías, yo lo que iba simplemente al punto de Einstein, Newton y Galileo y Kepler siendo astrólogos. Ese era el punto, ¿no? Ese era el punto. Y es precisamente a ese punto a donde voy. Okay. O sea, es evidente que Newton o Kepler o Galileo, en su momento, tenían ciertas inquietudes a la hora de resolver problemas que son problemas astrológicos. Bien, tratando de resolver problemas astrológicos que ya hemos puesto desde un primer momento, ya hemos indicado desde un primer momento que la astrología es una técnica que deriva de un conocimiento, ¿vale? Tratando de resolver esas cuestiones, aplicando el método astrológico, que es un método científico, ¿vale? Pues hacen una serie de descubrimientos que tratan de aplicar a la astrología. No es el caso de Galileo de Newton, no hay ningún, en el principio no menciona ningún punto de la astrología, pero
Sí, sí, sí. Tal vez no haga falta. Pero lo que hemos de dejar bien claro es que Newton empleaba para todo lo que tiene que ver con su ciencia, con la ciencia que él construyó, pues el hecho de ser astrólogo y el No, hecho de durante Newton no. Newton, hasta que yo sepa, no. Pero eso no invalida ni verifica. Vale. No, lo que quiero decir, bueno, y dentro del ámbito griego, o sea, podemos ir muy claramente Sí, a ver cómo supongamos que construyó Newton, el supongamos que Newton sí, que haya usado métodos astrológicos. o no. Ok. O sea, nosotros veamos cuál era el procedimiento, tiempos de la astrología helenística. O sea, la gente empezaba practicando. Sí. ¿Practicando qué? Practicando la observación del cielo. A través de la observación del cielo, la persona adquiere un conocimiento acerca de los ciclos del cielo. Esos ciclos, confrontados con los hechos, con las situaciones, con las circunstancias, a través del método de inferencia, hace que vinculemos hechos que a priori están desconectados con situaciones que observamos en el cielo. Y la repetición de ese proceso hace que paulatinamente vayamos estableciendo una analogía entre el Bueno, método de es la que Tierra. esa conexión, y con el tiempo se va descubriendo que esa conexión es espuria, que no existe tal conexión. Ese tipo de sistema de inferencia es científico. Claro, pero por supuesto, Es pero es dable de empírico, para contrastarse empezar. y ahora tenemos que no hay Bien, ni evidencia ni mecanismo. esa es la primera fase. La primera fase es mirar el cielo, confrontarlo con cosas que pasan y descubrir las regularidades. Esto es, no sé, el ciclo de Mercurio con los procesos cognitivos vinculados al análisis. Por poner un ejemplo. Bueno, completamente contrastable y completamente refutado, porque no hay No, ninguna... hombre, no, yo- completamente refutado, porque si hubiera sido refutado, evidentemente, si no hubiera sido comprobado durante miles de años, buena parte de todos nuestros antecesores hubieran sido bueno, ejecutados. no sé, Lo no que sé. quiero decirte es que la astrología funciona desde el mismo momento en que desde el mismo momento en que cuando un rey, de acuerdo, le pide una predicción a un astrólogo y toma una decisión en función de la predicción del astrólogo, si la predicción del astrólogo falla, el rey ejecuta al astrólogo. ¿Cuántos debe haber muchos astrólogos ejecutados en la historia que no saben? Muchísimos. Y bueno, ahí va. De hecho, ser astrólogo significaba, primero, un astrólogo no podía dar una respuesta. Un astrólogo no podía dar una Conozco respuesta. las historias de los astrólogos ejecutados, pero me gustaría conocerlas. Pues no te preocupes, porque Pero hay... estás hablando en contra de tu propia disciplina. No estoy hablando de tu propia... No, es que eso lo que garantiza es que la falsabilidad y la falsación en el ámbito de la astrología son una Existió. cuestión del día a día. En Okay. el sentido de que las teorías que no funcionaban se descartaban. Y bueno, Las por eso es una analogías que no teoría funcionaban se descartada dentro de la descartaban. ciencia. ¿No te parece que ese es el indicativo por el cual es una teoría descartada por la ciencia hoy? Es que sigue funcionando, Alberto. Que no funciona. Dame los elementos, justamente por eso la ciencia por eso no la incorporan en la ciencia actual, porque no hay Cuando yo evidencia. empecé, Bien, cuando yo no hay una empecé, evidencia del tipo de esa ciencia, que por cierto es provisoria, como decís vos, la gravedad, pero tenemos ahora te voy otros a elementos. soltar, ahora te voy a soltar una cosa que te va a poner los dientes largos. Mira por dónde. Perdón, Albert, que te interrumpa. En pocos minutos tendría que ir cortando, así que redondeemos en los próximos 10 minutos, si te parece. Vale, pues entonces, O si ¿perdón? querés, quedamos para después, en otro momento, sí, pero voy a tener que cortar en 10. Ajá, vale. Bueno, quería comentarte una cosa, cuando estábamos Dale. hablando del tema de las, cuando estábamos hablando del tema de las, cuando estábamos hablando del tema de la rectificación horaria. Tú, claro, me vienes con una hora de nacimiento y de hecho nací a las 4 de la tarde y yo no me lo puedo creer. Porque si yo voy a hacer predicción, necesito una precisión absoluta. O sea, necesito una precisión absoluta de hora, minuto y segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros utilizamos métodos para rectificar la carta. Si tú me vienes con una carta diciéndome que has nacido a las 4 de la tarde, yo tengo que pedirte 4 eventos, 10 eventos, 7 eventos, 8 eventos, 9 eventos de tu vida y analizar esos eventos con sus fechas determinadas. Y a partir del momento en el que se produjeron a través de las analogías de los planetas, encontrar el minuto exacto y el segundo exacto en el que tú naciste.
¿Captas la implicación que eso tiene? No, es que eso no... a ver, como decís, vos tenés, la interpretación de esos eventos vos lo podés cambiar, porque son eventos... No. que además, No. A ver, lo que te estoy indicando es que tú vienes con una hora supuesta. sí. Y vos me corregís la hora. Claro, yo tengo que corregir la hora. Tengo que encontrar el minuto y el segundo en el que naciste. Ok, sí. Entonces, yo tomo una serie de eventos de tu vida, 10, 12 eventos de tu vida, fecha exacta y características de los eventos. Entonces, yo voy a ese momento. A través de las analogías planetarias, voy cambiando la posición del reloj, hasta que el reloj coincide hora, minuto y segundo. Eso es una rectificación. Un astrólogo profesional tendría que hacerlo en todas sus cartas. Bien. Podemos hacer un experimento muy sencillo, de comprobación empírica. Tú me dices, yo nací entre las 4 y las 6 de la tarde. Ahora, tú indícame entre las 4 y las 6 de la tarde en qué minuto y en qué segundo exactos. Te doy 10 eventos. Y yo a través de la rectificación encuentro la hora, el minuto y el segundo. Y entonces vamos a hacer el experimento. Entonces yo te voy a conseguir 100 personas y no te voy a decir en la hora en que se nacieron y el segundo en que nacieron. Y vos me vas a ser capaz de decir en qué momento y en qué segundo nacieron. Si haces eso, sacas el premio. Perdona, porque vamos a ver. estarías descubriendo una nueva ley de la física, que digamos que de alguna forma Alberto, segundo, sí. Rectificaciones, los astrólogos las hacemos en nuestro pan de cada día. Y bueno, pero el pan tuyo de cada día puede estar basado en un error. No, pues está basada en errores, pero es que, vamos a ver. Es la voluntad de la gente de creer. Tú has nacido entre las 4 y las 6, por poner un ejemplo. Luego te enviaré, por ejemplo, un vídeo de Juan Estadella, de acuerdo, que tiene un vídeo maravilloso acerca de las rectificaciones de los sistemas de rectificación. ¿Un vídeo de quién, perdón? De un colega mío, un astrólogo, que tiene un vídeo fantástico en YouTube en donde explica los métodos de rectificación. Habla sobre métodos de rectificación y de programas informáticos. ¿De dónde infirió esos métodos? ¿En base a qué construyó esos métodos? Vale. ¿En base a qué evidencia? ¿Basado en qué modelo? ¿En qué ida y vuelta de comprobación experimental? Basado en la cronología de los planetas. Pero la cronología de los planetas es la cronología de los planetas. Tiene que haber yo puedo tomar la cronología de la... Es lo que te comentaba antes, Alberto. Esto está en el primer eslabón del proceso de construcción de la técnica. ¿Pero basado en qué? O sea, yo puedo... Te estaba comentando. Yo, por ejemplo, empiezo practicando, empiezo observando el cielo, empiezo observando la posición de los planetas y empiezo a ver regularidades entre el movimiento de los planetas y cosas que le pasan a la persona que nació en ese momento. Y entonces yo voy estableciendo hipótesis y esas hipótesis se van corroborando con los hechos. Esa corroboración es la que está desafiada ampliamente por la ciencia, en la que las correlaciones entre los ciclos de los planetas tengan algo que ver con los ciclos de comportamiento y de ciclos de eventos. O sea, hay ciclos por un lado que pueden tener ciclos de nuestro comportamiento, que tienen que ver con el caos de la fricción de la realidad, y hay otros ciclos que tienen que ver con los planetas. La conexión entre esos ciclos apuesto, porque número uno, no hay un mecanismo y número dos, no hay estadística, es una conexión fortuita. Como hay muchas conexiones fortuitas y no causal. Entonces yo puedo darle otro nombre a esos ciclos y predecir otro ciclo de regularidades humanas y va a haber un grupo de gente que me va a creer. Yo puedo cambiar todo tu lenguaje. No se trata, es lo que te estaba diciendo. Estamos hablando de un procedimiento, estamos hablando de la primera fase del procedimiento. Estamos viendo la observación, estamos viendo la comprobación de que hay un ciclo regular, la comprobación de que sobre el individuo o sobre el evento, sobre la situación y sobre la circunstancia, cuando se da lo que ocurre en el cielo, pasa una cosa determinada. Bueno, ese es el punto que yo cuestiono. No. Que te digo que la conexión contingente, totalmente contingente, que yo te estoy diciendo que es una conexión totalmente contingente. Yo no te estoy diciendo que sea una conexión necesaria.
Yo te estoy diciendo que es una conexión establecida a partir de analogías, en el sentido de que yo veo que cuando se crea este ciclo aparece una determinada cosa, ocurre una determinada cosa. Pero hay Lo muchas... repito una y otra vez, y lo repito una Sí, y pero otra es vez. como decir que cada vez que salgo, cada vez que sale el sol, cada vez que niebla sale el número 7 en la quiniela. Entonces, Exacto. si hay 2 días que sale seguido, establezco una regla, pero resulta que no hay ninguna conexión entre las dos No, y que simplemente había una coincidencia. Entonces, establezco una regla. es que en un primer momento, estamos hablando de un método puramente empírico. Y bueno, no hay que aludir a Hume en su Tratado del Conocimiento Humano cuando dice que no existen conexiones causales, existen conexiones analógicas. La experiencia de las cosas es la que nos hace establecer una conexión causal. Soy bastante humiano, te voy diciendo, pero bueno. O sea que en ese aspecto, no, y yo también, pero lo que te estoy diciendo, no, y además kantiano, cuando es que he estado hablando de las categorías del conocimiento, estábamos hablando de Kant, pero bueno, que la crítica de la razón pura, que yo supongo que para la ciencia debe ser o sea, para la ciencia contemporánea debe ser muy agresiva. O sea, agresiva, pero Hume no tanto. Y Hume es rescatable. Pero bueno, es otro tema. Pero que lo que me vengo a referir es que estamos hablando de un método empírico de comprobación, de conexión, de sucesos que ocurren en un rango con sucesos que ocurren en otro. Es un método empírico sin comprobación, sin comprobación estadística. Efectivamente, sin comprobación. En un primer momento, sin comprobación. Estamos hablando de la primera fase. O sea, nosotros en la primera fase establecemos un sistema de analogías entre dos sistemas que en teoría están incluidos el uno en el otro. Porque lo que es evidente es que el ciclo solar o el ciclo del sistema solar es un ciclo dentro del cual nosotros nos encontramos. Con lo cual son ciclos anidados, son ciclos sincronizados, en el sentido de que... Pero estamos todos ahí, los que nacieron a las 3 de la mañana y 2 minutos, a las 3 de la mañana y 4 minutos, estamos todos en el ciclo solar. No me importa, no importa la hora a la que nací. Claro, es que tu cielo y el mío, a pesar de que son los mismos planetas, están configurados de manera muy diferente. No, ¿por qué? Porque la posición relativa de los planetas es sí, distinta. la posición relativa, pero también en la ubicación del tráfico en París era distinto cuando yo nací que el tuyo. Y eso no quiere decir que el tráfico en París gravite sobre mi destino, porque yo también puedo establecer una correlación entre mi estado de ánimo y los congestionamientos de tránsito en... nosotros, entonces, nosotros no podamos... una conexión. A ver, si estamos dentro de un sistema, ese sistema es un sistema sincronizado, es un sistema de regularidades, y ya hemos visto que nosotros para percibir la realidad necesitamos proyectar unas ciertas regularidades para que la realidad sea significativa para nosotros, lo decía Kant. Si nosotros no percibimos una regularidad en las cosas no ocurren para nosotros. Yo creo que has dado en la clave, la regularidad significativa, y con la astrología y el comportamiento humano no hay regularidades significativas. No, pero es que a donde yo iba a decirte es que el tráfico de París en el momento de tu nacimiento, pues sí hay una pauta, que no es una pauta, y me encanta todo lo que has escrito acerca de la teoría del caos. Porque en realidad, la teoría del caos, tal y como tú la manejas, es una teoría astrológica. Es una teoría astrológica. Bueno, hay caos en el movimiento planetario. De hecho, de ahí surge Poincaré, de analizar el problema de los tres cuerpos, ¿no? La teoría del caos surge de ahí, ¿no? Bueno, la cuestión es que nosotros en el caos percibimos unas regularidades, y esas regularidades no están sometidas al principio del caos, sino que son emergentes de las condiciones del caos, pero son las que determinan que nosotros podamos encontrar ciertas pautas en la realidad que se repitan y que sean regulares. Emergen del caos y se construyen de una manera que nosotros proyectamos a través de la capacidad que tenemos. Esa proyección que vos haces, para mí es una proyección que no está basada en sistematicidad de la ciencia, sino que está basada en otros elementos de proyección que tienen que ver con afirmaciones que no son del orden de las afirmaciones que se hacen en la ciencia, no solo para predecir y verificar, sino para detectar y demarcar los propios límites de nuestra disciplina, ¿no? Es decir, Albert, bueno, sí. Te doy la última palabra porque me encantó charlar. No sé si habrá sido útil para tus alumnos o para los que sean. Si querés que después en otro momento
sigamos. Yo creo que entendés un poco mi visión. Aprecio mucho el tono del diálogo, sobre todo, y tus conocimientos que son muy profundos. Te dejo la última palabra para que no ser yo el que corta, pero Bueno, sí que es, quedan muchas cosas charla. por explicar. Y también no hemos hablado de cuestiones puramente astrológicas y hay muchas que me gustaría tener ocasión de responder, como por ejemplo todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la influencia planetaria, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la influencia planetaria también, pues con la teoría de los ciclos, el hecho de cómo los ciclos nos influyen. Y luego también hay una cosa pues, que resultaría extraordinariamente útil, yo creo que para vosotros y para nosotros. O sea, y en ese sentido creo que para todos, en el sentido de que si entendemos que hay una base científica sobre la técnica astrológica, en el fondo, los que hacemos técnica astrológica tenemos una Bueno, rama científica. entonces, lo de la base científica para la teoría astrológica, para mí no, es un elemento que no existe, y para vos sí, y que lo dejamos para seguir charlando en otro momento si tomamos un café cibernético, ¿te parece? Sí, me encantaría. Bueno, Me encantaría. un abrazo fuerte y que estés. Vale. Muchas Un gracias por beso. tu interés y de vuelta te reitero por la precisión y la seriedad con que leíste mi artículo y escuchaste mi charla. Bueno, ha sido un placer, la verdad, hablar contigo. Un A ver placer. si tenemos de Dale. repetirlo. Bueno, Bueno, un abrazo un grande. abrazo.